Mamífera Indomable es un espacio en el que te invito a conectar con tu mujer sabia, esa mamífera que todas llevamos dentro y que pide a gritos salir de la sombra, especialmente cuando nos convertimos en madres. Mi nombre es María Claudia Saavedra. No soy experta en maternidad, ni en crianza, ni en autoconocimiento o prácticas espirituales. Soy una mujer del común que quiere compartir su historia desde la vulnerabilidad, sus opiniones y reflexiones sobre el viaje de la maternidad y que quisiera que cuando me escuches te sientas respaldada, motivada y segura de tomar decisiones que vienen desde tu corazón, el amor y la intuición. Bienvenida. Hola, bienvenida al tercer episodio de Mamífera Indomable. ¿Qué tal si hoy ahondamos sobre ese ciclo que acompaña a las mujeres por casi 30 años y del que poco se habla abiertamente? Ese ciclo que nos hace una con la Madre Tierra y nos recuerda que venimos de ella, que somos parte de ella. Ese ciclo mágico que nos conecta con la luna y sus fases, que nos hace estar presentes en el cuerpo para entender nuestras sensaciones, emociones y pensamientos, darles forma y ofrendarlos como creaciones al mundo material. Ese ciclo sagrado que las mujeres modernas estamos reconociendo e integrando en nuestro día a día, el ciclo menstrual. Quisiera empezar este episodio haciéndote unas preguntas alrededor de tu ciclo menstrual. ¿Recuerdas el día que te llegó por primera vez tu menstruación? ¿Recuerdas las emociones y sensaciones en tu cuerpo? ¿Recuerdas los pensamientos y sentimientos al ver que salía sangre de ti? ¿Fue una sorpresa para ti? ¿Sabías lo que te estaba pasando? ¿Cómo reaccionó tu mamá? ¿Qué te dijo? ¿Cómo reaccionó tu papá, tus hermanas o hermanos? ¿Qué te dijeron tus amigas cuando les contaste? Bueno, yo te cuento que cada vez que regreso a ese momento de mi vida no logro recordar nada. No sé a qué edad llegó mi menarquia. No recuerdo mis emociones, sensaciones, pensamientos o sentimientos al ver que salía sangre de mí. Pero lo que sí recuerdo es que no fue una sorpresa. Yo sabía que en algún momento me iba a llegar porque estuve presente cuando una prima, que es como mi hermana, le llegó. Ese día mi mamá tuvo que explicarme lo que le estaba pasando a mi prima, porque para ella sí fue una sorpresa y se asustó mucho. Tampoco recuerdo la reacción de mi mamá ni de mi papá al enterarse que había llegado mi menarquia. Lo que sí recuerdo es que no me sentí especial. No sentí que fuera algo importante, lo viví como algo que tenía que pasar y ya. Sentí que la vida iba a seguir como si nada hubiera cambiado, como si yo no estuviera experimentando el primer gran cambio de mi vida. Ese suceso en el que iba a dejar atrás mi infancia para convertirme en una joven mujer. Y creo que ese pensamiento de que mi primera menstruación no era importante viene de todos los comentarios que escuché de mujeres y personas cercanas sobre la menstruación. Esos comentarios sí que los recuerdo claramente y aún los escucho con frecuencia. La menstruación no debería existir, eso no sirve para nada. La menstruación es dolorosa e incómoda. Se dañó el paseo, no voy a poder meterme a la piscina o al mar porque me llegó la menstruación. Está histérica, seguro están sus días. Que nadie se dé cuenta que estás menstruando, qué asco, qué vergüenza. Y este último lo repetí por varios años. Me hubiera gustado nacer hombre. Los hombres no sufren de dolor ni se tienen que preocupar por sangrar cada mes. Esas son algunas frases despectivas que escuché muchas veces y la verdad es que nunca escuché ni un solo comentario positivo sobre la menstruación. Bueno, en realidad sí uno. Cuando había un susto o un retraso y la menstruación llegaba, escuchaba y pues yo misma decía que era feliz de verla, pero a los 2 minutos esa felicidad se desvanecía y volvía al sentimiento de rechazo. Entonces me pregunto, ¿por qué hay tanto repudio hacia la menstruación? ¿Por qué lo vemos como algo negativo? Entonces, entre mis averiguaciones y leyendo diferentes libros, me di cuenta que eso que es algo inherente en la mujer es considerado sucio e impuro desde hace por lo menos 5.000 años. Ese odio hacia lo femenino se fundó con la civilización patriarcal y para hacer que toda la sociedad repudiase la menstruación y le tuvieran hasta miedo, se inventaron que la mujer menstruante poseía una energía negativa, oscura y fuerte que podía dañar cualquier planta, cosecha, alimento, animal u objeto con el que tuviera contacto.
o sea, todo. Entonces empezó a aislar a las mujeres, no porque tuvieran que descansar los primeros días de sangrado, no, sino porque supuestamente esa energía era dañina para la comunidad y no les permitían seguir con sus labores normales durante el tiempo que estuvieran menstruando. Tampoco las dejaban participar de ritos o ceremonias, entrar a templos o iglesias, porque su sangre era impura y podía desatar la furia de los dioses. Bueno, y ni decir de la menarquia, que era lo peor que podía pasar en términos de daño y negatividad. Las niñas que menstruaban por primera vez eran un gran peligro para la comunidad, entonces las dejaban en aislamiento por años. Estos mitos y creencias que han sido replicados en el tiempo han sido heredados y grabados en nuestro ADN, en nuestras células. Entonces no me extraña que nunca hubiera escuchado a nadie decir algo positivo sobre la menstruación o el ciclo menstrual. Hasta yo misma lo pensaba. No sé si tú también creíste el mito de que si una mujer menstruando te cortaba el pelo, se te dañaba, quedaba sin brillo y achilado. Bueno, yo lo creí y nunca volví a buscar peluqueras mujeres. Solo me cortaba y aún hoy solo dejo que los hombres me corten el pelo. Y yo me imagino que como este mito habrán muchísimos más, pero pues este es el que se me viene en este momento. Entonces, la menstruación ha sido nuestra desventaja desde que el sistema patriarcal rige el mundo. Nacimos con menos 2 puntos por ser mujeres. Y pues esto no solo se trata de la menstruación, en realidad es todo el ciclo menstrual lo que nos hace impuras y sucias. Y bueno, actualmente no se nos dice eso directamente, pues porque sería poco ético. Pero en la era del consumismo, el sistema se las arregló para seguir perpetuando la inferioridad de las mujeres frente a los hombres, ya que todo se mide en términos de productividad y eficiencia. Pues nosotras no somos lineales, nosotras somos cíclicas, como la tierra, como la luna. Entonces no estamos con la misma energía todos los días del mes. Y pues esa ciclicidad no le sirve al sistema capitalista, que lo que necesita es producir más y más los 365 días del año sin bajar el ritmo. A eso le sumo la poca información que tenemos como mujeres sobre el ciclo menstrual. No sabemos lo que pasa en nuestros cuerpos, cuáles son las hormonas que predominan en cada fase, ni qué efectos tienen sobre nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual. La verdad es que nos conformamos con lo que nos enseñaron en la clase de biología del colegio, en donde se nos explicaba muy por encima lo que es el aparato reproductor femenino, que el ciclo menstrual dura 28 días y que con eso la mujer puede gestar y parir vida humana. Pues esto es una explicación muy simplista que deja de lado la complejidad de nuestros cuerpos y que reduce la sexualidad humana a los órganos reproductores solamente. Entonces, con la llegada de mi menarquia, llegó también la guerra a mi cuerpo, esa lucha interna en contra de mi ciclo. Empecé a experimentar ira y rabia por sentir dolor, por ser sensible, por vivir las emociones a flor de piel, por sentirme diferente y en desventaja. Quería ocultarlo, minimizarlo y en ocasiones le rogaba a la vida y al universo de que no lo tuviera más. Le rogaba para no sangrar, quería sentirme parte y para ser parte no podía ser cíclica. Es obvio que con todos esos sentimientos y pensamientos empezar a tener problemas con mi ciclo menstrual. Mis ciclos eran irregulares, sufrí de amenorreas en varias ocasiones a causa de un trastorno de conducta alimenticia. Mi síndrome premenstrual estaba acompañado de mucho dolor y en 2 ocasiones estuve hospitalizada por quistes en los ovarios. Esa lucha en contra de mi ciclo se mermó un poco cuando a los 19 años empecé a tomar anticonceptivos. Mi cuerpo al principio se negó muchísimo a ser silenciado, a que silenciara su ciclo. Entonces la pasé realmente mal encontrando las pastillas indicadas. Unas me daban unos dolores de cabeza terribles. Otras hacían que manchara todo el mes. Otras me daban mucho sueño. No sé, tuve muchos síntomas. Probé como unas 5 marcas hasta que llegué a la que menos síntomas me generaba. Entonces, pues así empezó una nueva era en mi vida. Esa joven mujer que se sentía feliz por tener relaciones sexuales sin preocuparse de quedar embarazada. Esa mujer estaba feliz de que le llegara un sangrado muy leve cada 28 días que se podía manejar con protectores diarios y no con las incómodas toallas higiénicas. Me sentía con la misma energía y estado de ánimo todo el mes. Por fin estaba en las mismas condiciones que los hombres para poder competir en el mundo académico y posteriormente en el mundo laboral.
Pues 11 años después de tomar anticonceptivos orales sin parar, empecé a sentir que algo no estaba bien. Ese estado de ánimo que era lineal, sin emociones fuertes, se tornó gris. Y la emoción predominante era la tristeza. Me estaba sintiendo deprimida, mi libido era cada vez menor y esto estaba afectando mi relación de pareja también. Esas sensaciones afloraron durante mi despertar espiritual y gracias a que era más consciente de mis emociones y estaba más presente en mi cuerpo, pues me di cuenta de que estaban allí. Entonces, pues pensé que esa depresión y esa baja libido era porque tenía que sanar temas relacionados con mi sexualidad, como el mundo de la espiritualidad, ¿no? Siempre te dice que tienes que sanar, sanar, sanar y que hay algo malo en ti, ¿no? Porque estás traumado, porque tienes un montón de temas sin resolver y pues puede que sí sea cierto, pero pues a veces también eso genera mucha presión y no necesariamente tiene que ser eso siempre. Entonces pues efectivamente empecé a consumir a lo que da temas como cursos, terapias, meditaciones, ejercicios. Empecé a hacer un montón de cosas para poder descubrir lo que me estaba pasando. Y pues realmente te confieso que todo lo que experimenté me sirvió muchísimo. Conecté un montón con el poder de la sexualidad. Entendí muchísimo mi energía femenina. Pero pues los síntomas no mejoraban significativamente. O sea, era como si le estuviera poniendo pañitos de agua tibia a una lesión muy grande. Entonces habían días en los que se me sentía muy bien, pero pues pasaba muy rápido ese sentimiento de estar bien. Hasta que un día, buscando algo interesante que ver en Netflix, encontré una miniserie llamada Los Principios del Placer. Lo empecé a ver y en el segundo capítulo, la doctora Sarah Hill compartió sus síntomas. Esas 4 frases me iluminaron. Ella estaba diciendo exactamente lo que yo sentía. Ella decía que la baja libido y la depresión son algunos de los efectos secundarios del uso prolongado de anticonceptivos. Esos efectos secundarios que no son compartidos con las mujeres, ya que estas pastillas y dispositivos se promocionan solo por sus efectos positivos de liberación sexual femenina y que los únicos efectos secundarios que se pueden presentar es que tu pelo, tus uñas y piel siempre estén brillantes y sin imperfecciones. Pues te cuento que después de terminar la serie, estuve varios días pensando y digiriendo la información que acababa de recibir. Tenía que dejar los anticonceptivos sí o sí. Pero me daba muchísimo miedo dejar esa pastillita que me había acompañado por tantos años, que me había dado libertad sexual, que me había hecho sentir normal, entre comillas, y que me había permitido lograr tantas cosas en el mundo laboral. Pues todo esto hacía que esa decisión no fuera fácil de tomar. Entonces me pregunté, ¿qué era lo peor que podía pasar si dejaba de tomarla? Cuando me respondí esa pregunta a sinceridad, me di cuenta que no tenía nada que perder y sí mucho por ganar. Solo tenía que encontrar la manera de seguir evitando un embarazo, porque pues en ese punto no quería ser madre, pero pues también iba a ser muy feliz si en algún momento quedaba embarazada. O sea, como que eso no era un no rotundo. Entonces pues hablé con mi pareja y le compartí mi decisión. Yo no iba a seguir teniendo toda la responsabilidad de planificar. No podía seguir tomando hormonas sintéticas cuando mi cuerpo me estaba gritando que no podía más. Entonces era el momento en el que él, o sea, mi pareja, también tomara responsabilidad en esto y me acompañara en el proceso. Entonces empecé a buscar en varios sitios como dispositivos y cosas que me ayudaran a planificar sin tener que tomar nada. Y encontré un termómetro que es muy famoso comercialmente y pues la verdad es que no explican muy bien cómo funciona, pero pues yo empecé a usarlo, me empecé a tomar la temperatura por las mañanas y pues o sea la idea era evitar tener relaciones sexuales los días en los que aparecía en rojito y los días en los que aparecía en verde pues teníamos luz verde para poder tener relaciones sexuales hasta sin protección. Entonces pues ese fue el dispositivo que usé durante pues una vez dejé los anticonceptivos. Y bueno, el caso es que al mes
de parar de tomar las pastillas, empecé a sentir los efectos de la fase premenstrual. Esa hechicera me estaba visitando y me estaba mostrando todas las cosas que había silenciado y aguantado en los últimos años. Entonces tuve como unos 4 o 5 días en los que me sentía saturada, frustrada, cansada y con mucha ira. En ese momento no tenía ni idea de que estaba en esa fase porque pues yo no sabía que teníamos, o sea, literal como 4 fases en ese momento. Entonces pues ni idea. Yo solamente era como pues sí, ovulo y menstruo, no sé nada más. Entonces pues yo pensé que muy seguramente eran unos días en los que tenía más carga emocional que el resto y pues yo siempre he sido una mujer muy sensible, que las emociones le atraviesan el cuerpo. Entonces dije, bueno, pues esto es como muy normal en mí, debo estar cargada, necesito limpiarme por medio de las lágrimas y lo dejé pasar. Era jueves en la mañana. Me levanté, entré al baño y la vi. Tan real, abundante, de color rojo, rubí profundo y lleno de vida. Mi menstruación había regresado y regresó con fuerza. Sentía muchísimo dolor, pero yo estaba feliz de volverla a ver. Y pues para mí era impresionante ver esa cantidad de sangre cuando llevaba casi una década solamente viendo un sangradito ahí, como un manchadito, que era el que me acompañaba durante unos 3 días. Pero no, esto era sangre real y abundante. Porque pues después de todo lo que aprendí alrededor del ciclo menstrual, es que las pastillas hacen que tú sangres, pero es un sangrado por deprivación. Y es un sangrado que está programado por las mismas pastillas sintéticas, pues para que las mujeres no nos sintamos raras de no tener un sangrado, pero pues en realidad no es que tú ovules. Las pastillas lo que hacen es que cortan la ovulación. Entonces pues tampoco se hace el endometrio, que es como el nido donde va a estar el óvulo fecundado y es como la casita de tu bebé. Eso tampoco se forma. Entonces pues por eso no hay menstruación, porque la menstruación no es el óvulo, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. La menstruación es el endometrio que se desprende para poder otra vez regenerarse con la siguiente ovulación, porque para que haya vida humana y el óvulo esté en el útero, pues ese endometrio tiene que estar fresco. Por eso cada mes menstruamos. Pero pues eso no lo sabía en ese momento. Entonces pues bueno, volviendo otra vez, como me llegó esta menstruación tan real, pues que es real, que era realmente mi menstruación. Así que me di el permiso de parar, de sentir cada sensación, emoción y sentimiento que estuviera aflorando en mí. Entonces pues ese día trabajé desde la cama, el día siguiente también, me consentí mucho y me tuve muchísima paciencia porque en realidad estaba muy dolorosa. Y bueno, pues esta menstruación la sentí como mi menarquia. Pues imagínate, después de 11 años sin menstruar, era mi primera menstruación. Sino que esta vez tenía más conciencia, ¿no? Era más consciente y la reconocía como un fluido sagrado que había llegado a sanarme. Esta vez sí le di la importancia que se merecía, le di la bienvenida nuevamente a mi vida. Entonces me permití maravillarme y curiosear con ella, ver la sangre que salía de mí, olerla, tocarla, sentir mi cuerpo hinchado, adolorido y en transformación, ver cómo salía de mí energía y materia que ya no necesitaba, ver cómo la inteligencia de mi cuerpo me limpiaba naturalmente, tanto física como emocionalmente. Y siento realmente que con esta primera menstruación solté el control. La exigencia, las emociones que reprimí por casi una década, el no merecimiento de una vida llena de abundancia y placer. Ese día sentí que el velo negro que llevaba en mi cabeza por tantos años se cayó y empecé a ver la vida llena de color, de cosas y experiencias por disfrutar. Volví a ser yo, porque esa persona no era yo. Mientras tomaba los anticonceptivos, era una persona muy seria, muy controladora. Y al pasar de los días, pues empecé a hacer payasadas, a hacer bromas, a reír, a bailar,
a cantar y disfrutar mi cuerpo, a verlo, a sentirlo. Y bueno, las siguientes menstruaciones a esta me trajeron muchas claridades y revelaciones sobre mi sexualidad. Y gracias a ellas entendí el por qué había estado rechazando tanto mi cuerpo femenino en la última década. Porque cada vez que llegaba mi menstruación, algo llegaba. Alguna imagen, alguna emoción, alguna sensación. Y pues en ese momento durante las menstruaciones me daban más ganas de meditar, y aún hoy. Y me llegaban muchísimas revelaciones y así empecé como a conocer el por qué había rechazado tanto mi cuerpo, mi ciclo. Entonces cada mes esperaba con ansias mi sangrado para entrar en mi cueva y encontrarme con esa anciana sabia para que me siguiera mostrando y enseñando sobre mi vida, la conexión que tengo con la tierra y con los planos sutiles. Por supuesto, mis sentidos internos se empezaron a agudizar y mi libido subió significativamente. Entonces las cosas me daban más placer, la comida tenía más sabor y todo lo sentía con más intensidad en mi cuerpo. Fueron meses maravillosos. Cambié mis productos de salud sexual, empecé a utilizar la copa, toallas de tela y ropa interior menstrual. Eso me permitía ver el color y olor real de mi menstruación y de paso dejar de poner en contacto mi vulva con toallas higiénicas desechables que están llenas de ingredientes que no solamente me intoxican a mí, sino al planeta también. Aparte no me las aguantaba. Y bueno, estaba esperando mi séptimo sangrado, mi séptima luna, después de haber dejado de tomar anticonceptivos, pero nunca llegó. Un ser maravilloso me eligió como su madre. Eso significaba que mi cuerpo estaba sano, lleno de vida y listo para ser el hogar de mi bebé durante 9 lunas. Después de gestar y parir a mi bebé, no volví a saber de mi menstruación en meses y la verdad es que olvidé que existía. Entre desvelos, dar teta y vivir el día a día con un bebé recién nacido, mi energía no daba abasto para que regresara a mi naturaleza cíclica. Toda mi energía estaba enfocada en nutrir, sostener y contener la vida humana. Pero a los 4 meses posparto empecé a sentir un cólico leve y molestias extrañas en mis ovarios. Pero pasaban los días y mi menstruación no llegaba. Estaba muy curiosa por saber cuándo llegaría, así que realicé búsquedas por internet sobre el regreso de la menstruación posparto, pero no encontré nada relevante. Ninguna página de internet, blog o post lograba responder las 1001 preguntas que tenía en ese momento. Así que empecé a interrogar a las mujeres de mi círculo, a preguntarles si recordaban cuándo les había llegado su menstruación después del parto y si se acordaban de los síntomas, pues de los síntomas que habían tenido. Algunas mujeres no recordaban nada. Habían otras que me decían que sus ciclos habían retornado cuando habían parado de lactar. Y esto es lo que dice en internet, ¿no? Una vez tú dejes de lactar, va a regresar tu ciclo menstrual. Pero pues esto no es cierto, porque habían otras que seguían lactando y su menstruación había regresado a los 2 meses o a los 4 meses, otras al año, otras a los 2 años. Y bueno, todas las historias eran diferentes, así como los cuerpos de las mujeres, por supuesto. Pero mi mente racional quería un patrón. Quería encontrar una gráfica entre estas estadísticas con un punto medio en el que yo me pudiera identificar. Pero pues por supuesto la naturaleza cíclica de la mujer no tiene un patrón. No se sabe ni siquiera cuándo vas a ovular o menstruar. Los ciclos fluyen como el viento, como el agua, sin patrón ni control. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y por esos meses Ana Isabel Santamaría de Yoga al Alma entrevistó en su podcast de Abiertamente a Melissa Trujillo. Meli compartió en esa conversación su sabiduría sobre el cuerpo femenino, el ciclo menstrual y sobre el método sintotérmico. Un método de planificación que une las mediciones de temperatura basal, que era lo que yo estaba haciendo con este dispositivo comercial, con la observación de diferentes síntomas a lo largo del ciclo. Todo lo que Meli decía resonaba con lo que yo estaba buscando. Ella era la que me iba a ayudar a responder las preguntas que tenía y a conocer en profundidad mi cuerpo, mi ciclo menstrual y de paso aplicar el método para evitar el embarazo sin tomar hormonas sintéticas. Porque con el dispositivo comercial quedé embarazada. Entonces pues no me funcionó tanto.
Y bueno, así que me inscribí a su curso y mientras Meli nos explicaba las maravillas del cuerpo femenino, nos daba clases de anatomía e íbamos aprendiendo sobre cada etapa del ciclo para identificar síntomas y temperatura, yo complementaba mi aprendizaje con lo que podía pasar a nivel emocional y espiritual con un libro que había leído unos meses antes que se llama Luna Roja de Miranda Gray. Con toda esa información estaba lista para darle la bienvenida por tercera vez a mi ciclo menstrual, pero esta vez iba a ser muy diferente. Primero porque estaba súper emocionada de entenderlo a profundidad con toda esta información y segundo porque ya era madre. Entonces iba a ser muy interesante ver el tipo de madre en el que me iba a convertir en cada etapa del ciclo menstrual. Y bueno, una vez terminé el curso, empecé a observar mis síntomas, mi moco cervical, la sensación vulvar, así como mis emociones y sentimientos. Y pasaban los meses sin nada. Y bueno, una tarde estuve súper irritada, pero iracunda. Fue un día de desborde emocional en el que lloré como nunca. Me costó muchísimo maternar, conectar con las emociones de mi hija y sostenerla. No quería ser tocada ni estar disponible, solo quería recostarme y dormir un poco. Y pues ese desborde era más difícil porque estaba acompañado con un dolor cerca al ombligo, al lado derecho del cuerpo. Y ese dolor iba incrementando a medida que pasaban las horas. Llamé a mi pareja y le dije que necesitaba que me acompañara al médico. Parecía que eran los síntomas de una apendicitis y pues esto es muy grave. Entonces pues llegó mi tribu a cuidar a Maca y mi pareja y yo nos fuimos a la clínica. Y en la clínica me examinaron, tomaron un par de exámenes y me aplicaron unos medicamentos para el dolor. A las 6 horas me dieron salida. El apéndice no estaba causando estragos, que eso era lo que pensábamos que estaba pasando, afortunadamente, pero no se sabía qué era lo que estaba provocando el dolor. Y pues yo, como estaba histérica, pues me puse más brava todavía porque no podía creer que en la clínica no me dijeran lo que me estaba pasando. Y pues aparte ellos nunca indagaron nada sobre mi posparto, no me preguntaron nada, solamente si ya me había llegado la menstruación, que es como una pregunta que siempre hacen. Pero pues tampoco se imaginaron que de pronto ese dolor tal vez podría ser porque mi ciclo estaba a punto de retornar. El caso es que ni los culpo porque yo tampoco me imaginaba que ese dolor era el síndrome premenstrual muy doloroso. Entonces ese día pues quedé muy triste porque en realidad la medicina occidental no tiene suficiente información y herramientas para entender, diagnosticar y tratar síntomas y enfermedades en el cuerpo femenino. Porque la mayor parte de los ensayos clínicos y pruebas de fármacos se realizan en hombres. Porque pues los estudios pueden verse afectados por los ciclos menstruales de las mujeres y pues tener más variables en los estudios hacen que sean más complejos y costosos. Y adicional a esto, el cuerpo masculino ha sido tomado como el modelo estándar y pues todo lo diferente a él está por fuera del Excel y se toman como variaciones. Así que si tenemos síntomas diferentes a los hombres podemos ser mal diagnosticadas o tratadas. Bueno, pues yo ese día lo viví en la clínica. Recuerdo la expresión de la doctora, que era una expresión de desilusión. Ella se disculpó conmigo por no haberme podido ayudar a entender lo que me estaba pasando. Entonces me di cuenta que los médicos también se frustran al no tener herramientas para tratar nuestros síntomas y pues nosotras tenemos tan poca información y estamos tan desconectadas de nuestros cuerpos que tampoco sabemos lo que nos pasa. Un par de días después de mi visita a la clínica, tanto el dolor y las molestias de mi cuerpo como mis emociones llenas de ira se disolvieron. Había vuelto mi menstruación después de casi un año de haber parido a mi bebé. Qué hermoso momento para celebrar. Celebrar un año de la llegada al mundo de mi hija, celebrar un año de transformaciones profundas y caóticamente hermosas, celebrar un año siendo madre y celebrar el retorno de mi naturaleza cíclica. Yo hice un mini ritual, le di la bienvenida haciendo una meditación, sacando unas cartas de oráculo para que mi menstruación me diera unos mensajes y bueno, hasta ese punto me había conocido siendo madre con una energía muy lineal, pero ahora me iba a descubrir siendo madre con una energía cíclica, que poco a poco iba a ir entendiendo e integrando en mi vida.
Y a eso le sumo los cambios hormonales por los que sigo atravesando por el posparto. Y bueno, han pasado varios meses desde que regresó mi ciclo y gracias a lo que Meli me enseñó en su curso, a lo que aprendí en los libros y a mis propias observaciones, he logrado conocerme más en esta etapa de mi vida y quisiera compartir contigo un poco lo que he encontrado. Seguro resonarás con algunas emociones y sentimientos en las diferentes etapas de tu ciclo también. En mi fase folicular o en la de doncella estoy muy activa, tanto física como mentalmente. Me concentro más para hacer las actividades de mi trabajo. Quiero hacer varias cosas al tiempo y terminar todo rápido y por supuesto lo termino más rápido. Tengo más energía para jugar con mi bebé a correr o a escondernos, o sea, como juegos físicos. Se me ocurren juegos diferentes, me dan más ganas de estar afuera de mi casa, ir al parque, compartir con otras personas, charlar, conectar. Pero también me cuesta más parar, descansar o escuchar las señales de mi cuerpo. En la fase ovulatoria o de la madre, estoy más maternal, por supuesto. Siento que podría maternar por siempre y para siempre. Soy mucho más empática y paciente. Si he tenido un buen descanso en las noches, mi energía sexual está a tope. Me dan ganas de hacer el amor, de compartirme con mi pareja, de vestirme con ropa más ajustada al cuerpo. Me dan ganas de moverme de manera sensual y encuentro más atractivos a los hombres. En esta fase tengo la energía creativa elevada y es necesario crear algo, ya sea cocinar un postre, dibujar, escribir, no sé. Y bueno, también me dan más ganas de dulce. La fase premenstrual o de la hechicera ha sido la que más regalos me ha entregado, así como la que más difícil me ha costado atravesar siendo madre. Es la fase que más cambios, introspección y acción me ha pedido. Gracias a esta fase retomé el ejercicio, llegamos a acuerdo con mi pareja de espacios en soledad para los dos, tanto juntos como separados. La idea de este podcast nació en esa fase, así como empecé a aplicar límites en mis relaciones. Mi hechicera me ha hecho cuestionar las dinámicas familiares, la educación y la sociedad en general. En esta fase he vivido mi lado más oscuro. La Cali que hay en mí quiere destruir y quemar con su ira todo lo que molesta, no sirve y estorba en mi vida. Pero esa ira se desborda cuando no se hacen los cambios que se deben hacer y termina expresándose por medio de gritos, desbordes y tratos fuertes a las personas que amo. Sí, esta es la fase en la que más me cuesta maternar, sostener, ser empática, entregar mi cuerpo, tiempo y energía a mi familia. Pero cuando aplico los cambios, esta fase es mucho más tranquila. Entonces ya sé que si mi hechicera me dice que hay algo que tengo que cambiar, tengo que empezar a hacer cosas para cambiarlo. Si no, las consecuencias van a ser muy fuertes. Pero bueno, toda esta tensión, queja e ira se van disolviendo cuando llega mi anciana sabia con la menstruación. Esta fase menstrual me pide introspección, quietud, calma, silencio y descanso. Tiendo a ser más paciente, a escuchar más y a hablar menos. Esta fase me ha regalado revelaciones, sanación y limpieza en todo sentido. Me doy el permiso de pedir ayuda en el cuidado de mi hija los 2 primeros días de sangrado. Bajo el ritmo en lo posible. Tomo sopitas y cositas calientes. Y porque a pesar de que dicen que después de parir los dolores menstruales disminuyen, pues no fue mi caso. Los cólicos siguen. La diferencia es que ya no tomo analgésicos para silenciar mi cuerpo. Lo que hago ahora es consentirlo, escucharlo y trato de entender de dónde viene el dolor y qué me quiere decir. No lo había visto antes, pero el ciclo menstrual es una herramienta de autoconocimiento poderosísima que estoy integrando en mi vida todos los días. Entonces, cada mes sigo observando, midiendo y contemplando mi cuerpo, mis emociones y pensamientos. Cada día me maravillo más con la sabiduría del ciclo de cuerpos femeninos, que nos habla en el plano material y en el sutil para tener una vida más alineada con nuestro ser superior. Y aquí sigo, en el proceso de sanación de la energía femenina, haciendo las paces con mi naturaleza cíclica y dándome el permiso de sentir e integrar cada fase en mi vida, recibir sus regalos y tomar acción para plasmar esas energías en el planeta Tierra. Y sí, aquí sigo cambiando el discurso sobre el ciclo menstrual, porque no, la menstruación no es sucia, es sagrada. Gracias a ella existimos como humanidad.
El ciclo menstrual no nos hace locas o emocionalmente inestables. El ciclo menstrual nos muestra lo que ya no funciona para que lo podamos cambiar y transmutar. El ciclo menstrual no nos hace impuras. El ciclo menstrual nos hace creadoras, madres, dadoras de vida, emprendedoras y tejedoras de la vida. Nos conecta con lo divino y con cada ser del universo. El ciclo menstrual nos conecta con la luna y con la madre tierra. Estamos con la energía vital a tope como la primavera y la luna creciente. Nos volvemos fértiles, creativas, calientes y brillantes como el verano y la luna llena. Nos convertimos en místicas, nos rendimos y soltamos lo que ya no funciona, como los árboles sueltan sus hojas en el otoño y la luna menguante. Y por último, nos volvemos sabias e introspectivas para retirarnos a hibernar como los animales en invierno y la luna nueva. El ciclo menstrual nos muestra cómo está nuestra salud física, emocional y espiritual. Nos permite regenerarlos y limpiar lo que no necesitamos. Nos permite morir cada mes para renacer y sanar, despertar a nuevas realidades y así recalibrar nuestras vidas. Y todo este poder lo tenemos a nuestra disposición si estamos dispuestas a escuchar nuestro ciclo y observarlo con amor. Así que el ciclo menstrual no es nuestra desventaja. Por el contrario, nos conecta con la tierra, pero también con lo divino, con lo incierto y lo desconocido. Tenemos una mayor conexión con nuestra intuición para así tomar mejores decisiones, tanto para nosotras como para nuestra familia y comunidad. Nuestro ciclo menstrual nos hace puentes, canales entre lo divino y lo terrenal. Quisiera leerte una frase del libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer de Christiane Northrup. Con esta cita, Christiane empieza el capítulo del ciclo menstrual. Y bueno, dice así. Imagínate qué habría significado para ti si el día en el que por primera vez te vino la regla, tu madre te hubiera regalado un ramo de flores, te hubiera llevado a comer afuera y después las dos hubierais ido a una joyería donde os esperaba tu padre. Te hubieran hecho agujeros en las orejas y él te hubiera regalado tu primer par de pendientes. Y luego hubieras ido con alguna de tus amigas y también con amigas de tu madre a pintarte por primera vez los labios. Y después, por primera vez, hubieras asistido a la asamblea de mujeres a aprender la sabiduría femenina. Qué diferente podría haber sido tu vida. Judith Dwork, Circle of Stones. Y sí, qué diferente hubiera sido nuestra relación con el ciclo menstrual si se nos hubiera celebrado la primera menarquia, si se nos hubiese enseñado sobre las energías, si lo hubiésemos visto como un superpoder que no solo da vida humana, sino que nos conecta con planos superiores, que nos vuelve creadoras innatas, sanadoras y sabias. Más adelante, en ese mismo capítulo, Christiane también hace referencia en que si la relación con nuestro ciclo hubiera sido sana desde el primer momento, muy seguramente ninguna tendría síndrome premenstrual, ni odiaría su cuerpo, ni tendríamos amenorreas o sangrados excesivos. Seguramente las enfermedades alrededor del ciclo serían muy pocas, porque honraríamos y amaríamos nuestros ciclos sin silenciarlos y usaríamos sus energías a nuestro favor. Y creo que muy seguramente tampoco aceptaríamos amores a medias, que nos invalidan, silencian y maltratan. No nos conformaríamos con menos ni aceptaríamos migajas. No aceptaríamos el sufrimiento, el sacrificio y la culpa como emociones centrales en nuestra vida. Tampoco haríamos famosos artistas que crean y cantan canciones que denigran, violentan y minimizan el femenino, así como tampoco elegiríamos gobernantes misóginos que aprueban leyes que nos oprimen y nos hacen menos libres, dueñas de nuestros cuerpos y decisiones de vida. Y bueno, puede ser que ni tú ni yo hayamos tenido esa celebración a la menarquia, ni mi mamá o la tuya, y muy seguramente mis abuelas o las tuyas tampoco las tuvieron. Pero está en nosotras cambiar la historia y hacerlo con nuestras hijas, sobrinas o nietas. Pero para poder cambiar la historia, primero es importante empezar a hacer las paces con el ciclo menstrual, identificar y cambiar esas creencias negativas alrededor de él y hacerlo parte de nuestra día a día. Y eso se logra conociéndolo y abriéndole las puertas de nuestro corazón.
La única manera de enseñarle a nuestras hijas, sobrinas y nietas los poderes del ciclo menstrual es viviéndolo nosotras mismas en carne propia, observándolo e interesándonos por lo que nos quiere decir por medio de sensaciones, dolores y emociones. Enseñemos y guiemos a la próxima generación de mujeres a amar y honrar el ciclo menstrual, que se sientan orgullosas de tenerlo, que conozcan y amen tanto su cuerpo y sus señales para que no tengan la necesidad de silenciarlo y que usen su energía creadora en gestar los hijos que quieran, en el momento en que ellas quieran, o en los proyectos que hagan vibrar todo su ser. Reconozcamos, honremos y sanemos el sagrado femenino por medio del ciclo menstrual. Hagámoslo por ellas, pero también por nosotras, no solo para aprovechar las energías de esta fase fértil en la que tenemos ovulación y menstruación, sino para aceptar con dignidad también lo que viene, darle la bienvenida a esa anciana sabia que viene con la menopausia, con dulzura y amor, para que en ese momento también podamos utilizar los dones y poderes que vienen con esa fase. Y bueno, seamos esa generación de madres que no solo guiamos y enseñamos sobre el ciclo menstrual a nuestras hijas, sino a nuestros hijos y parejas. Hagamos partícipes a los hombres también, para que ellos sean sus guardianes y nos ayuden a limpiar todas esas creencias erróneas que el inconsciente colectivo tiene sobre el ciclo menstrual. Entonces sería muy bonito que cuando llegue la menarquia de nuestras hijas, sobrinas, nietas, hijas de nuestras amigas, hagamos como una especie de ritual, como de ceremonia, para que ellas sientan que es algo importante, hagamos algo diferente, como la frase que les leí de Judith hace un momento. Lo podemos hacer a nuestra manera con cosas que son significativas para nosotras y para nuestras hijas también. Pero hagamos que ellas se sientan especiales y empecemos a enseñarles sobre este ciclo desde que son muy chiquitas, que ellas se familiaricen con él, que nos vean menstruando también, tratar de explicarles las energías que hay por las que atravesamos en el ciclo para que cuando ellas las empiecen a sentir no se sientan raras y perdidas en el momento. Te invito a que empieces a ver el ciclo menstrual de una manera diferente si no lo has hecho todavía, que utilices esta poderosa herramienta de autoconocimiento que tenemos cada mes y que aprendas cada vez más de él y del cuerpo femenino para poder vivir más en armonía. Bueno, llegamos al final de este episodio y como de costumbre, en la descripción te dejo el link donde puedes encontrar la miniserie de Netflix Los Principios del Placer. Es súper buena, te la recomiendo porque también nos ayuda a sanar la relación que tenemos con el placer. Está solamente enfocada en el placer femenino. También te dejo los nombres de los libros que mencioné en el episodio, el de Christian Northrup, que es una Biblia sobre el cuerpo femenino, y el de Miranda Gray. En ambos libros puedes encontrar guía para hablarle a tus hijas sobre el ciclo y también ambas autoras comparten ideas de cómo preparar esos ritos o celebraciones alrededor de la menarquia. Son bastante interesantes. Y por último, te dejo la cuenta de Instagram de mi amada Meli, que la puedes encontrar en Instagram como Monte Amazona, por si quieres contactarla para tomar su curso que se llama el viaje del método sintotérmico o para tener una sesión con ella y resolver preguntas sobre tu ciclo. Y bueno, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo cuando lo estaba preparando para ti. Gracias por escucharme y te mando un abrazo enorme.